Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadom, Baskin Robbins, Cristóbal Valdés y Asociados, arquitectos urbanistas, Sánchez y Curiel Arquitectos, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este episodio de Urbanística. Hoy tenemos una conversación con el arquitecto José Mario Landés y la ingeniera civil Natalie Gracia sobre el diseño del espacio público y la movilidad en la ciudad de Santo Domingo. Bienvenidos sean José y Natalie, gracias por acompañarnos y compartir sus experiencias con nosotros. Placer estar por aquí. Gracias por invitarnos a compartir aquí. Bueno, el arquitecto José Mario Landés es egresado de la Universidad Iberoamericana con un posgrado en Administración de la Construcción y una especialización en Arquitectura Sostenible en Estados Unidos. Practicó por 7 años arquitectura en el estudio Alonso Balaguer en Barcelona y en el 2011, a su regreso de España, funda Pulso Arquitectura, desde donde viene realizando una práctica innovadora y sensible hacia la ciudad, con la intención de crear espacios con alma que al transcurrirlo se disfruten. Con la frase "y aún así caminamos", ha desarrollado una serie de observaciones y visualizaciones de ideas para mejorar el espacio público de nuestra ciudad. Y Natalie Gracia es una ingeniera ingresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestrías en Ciencia de Ingeniería, Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y en Gestión Pública aquí en Pucamaima. Desde el 2017 trabaja como encargada de estudios y proyectos en la Dirección de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, conocido como el Intran, y ha realizado además varios cursos sobre gestión de tráfico. Ella ha trabajado en proyectos de movilidad sostenible, propuestas al tránsito y transporte terrestre en diversas ciudades del país. Estamos súper contentas de tenerlos aquí y gracias por responder a esta invitación. Nosotros quisiéramos empezar desde el principio, como dicen, ¿verdad? Como desde lo básico. Entonces, Natalie, ¿tú nos pudieras decir, para entender un poco, cuáles son tus motivaciones personales para trabajar en la ciudad? Bueno, para empezar, yo digamos que con mi especialidad en el 2011, pues uno pudo percibir, viviendo sobre todo en Madrid, como ese cambio de ciudad, esa diferencia entre lo que es nuestro país, lo que uno está acostumbrado, la realidad de tú dejar un vehículo particular y verte inmersa completamente en lo que es el transporte público, en lo que es una ciudad donde tú puedes caminar, en lo que tú métete en el metro, entrar en un autobús y apreciar la ciudad, como esa otra perspectiva. Y la verdad es que dentro de las cosas que a mí me apasionaban, yo tenía como dos vertientes, y cuando conocí el transporte, pues fue como un amor pleno a todo lo que es como ese nivel, esa visión macro de lo que pasa en una ciudad, que no es solamente un carrito de concho en este país, que no es solamente un autobús, que no es solamente el metro, que todo va junto, que el peatón también importa. Entonces, cuando en el 2017 abre el Intran con la ley 6317, se me da la oportunidad de verdaderamente todo el conocimiento que yo tenía, poderlos poner en ejecución. Y ese aporte y esos cambios que, aunque para muchos parecen poco, verlo implementado, ver las cosas que tú de verdad quisieras ver en tu país hechas, y que tú sabes que por lo menos está aportando un chinchín de un granito de arena, que a veces parece poco, que puede ir desde tu perspectiva en tu carro como conductor y no ser un animal más, como dicen, de esta pequeña jungla. Y yo creo que eso es como lo que me impulsa tal vez a seguir trabajando en este tipo de temas. Excelente. Y tú, José, cuéntanos, ¿cómo
¿Qué te motiva a hacer este tipo de trabajo? Yo creo que viene muy de la mano de igual manera. Tuve la oportunidad de irme a vivir fuera recién graduado y trabajar allá, y trabajar en Barcelona, viajar por toda Europa, conocer muchos distintos países dentro de Europa, que es una visión muy diferente al estilo de vida, a cómo la gente vive, a cómo se socializa, porque las ciudades te invitan y te aportan muchísimo. Entonces, uno viniendo desde aquí, desde yéndonos de Santo Domingo y teniendo esa oportunidad de vivir allá y experimentarlo e ir con los ojos muy conscientes y abiertos de qué es lo que está sucediendo en tu alrededor, fue como esa revelación o esa pasión de que mira todo lo que se puede lograr con tan poca cosa, o con una buena visión, un buen diseño, con poca inversión, básicamente, porque se piensa mucho las cosas. Entonces, a la misma vez Barcelona, que ha sido toda la vida esa ciudad que está apostando por la experimentación a nivel urbano, te despierta mucha conciencia de cómo eso afecta al entorno, afecta al ser humano, afecta a la productividad, afecta el desarrollo, afecta a la economía. Y cuando tomé la decisión de volver a Santo Domingo, pues ya íbamos a tener nuestro primer hijo y decidimos volver a Santo Domingo para que esté con la familia, pero también a la vez porque yo quería abrir mi propia práctica y implementar todos esos conceptos, todas esas ideas que tuve la oportunidad de conocer y que tuve que no mucha gente tal vez la tiene. Hoy en día el mundo está mucho más globalizado, el internet mucho más, te muestra muchas cosas, pero por más que tú lo veas en fotos, en imágenes, no es lo mismo vivirlo. Entonces, cuando tú lo experimentes, lo vives y tú sabes que es posible, entonces tú quieres hacerlo. Tú quieres que tus hijos crezcan en una ciudad donde se sientan orgullosos de ser parte de ella. Y un poco esa es mi apuesta. Es como que de aquí o sea, las ciudades se transforman no con lo que se está haciendo ahora, se transforman con las decisiones que se toman ahora, pero ese proceso de transformación dura 10, 15, 20 años. Pero tal vez que en ese momento ellos puedan decir, mira, estamos tenemos otro tipo de entorno, tenemos otro tipo de contexto, otra realidad, porque esa realidad no tiene que ser la de hoy, si todos trabajamos para modificarla. Y luego para los hijos de ellos va a ser la realidad normal, esa transformación. Entonces eso es un impacto que cambia vida, cambia mucha gente. A mí me parece muy interesante que tanto en el otro episodio de urbanística que tuvimos, así como del episodio que hablamos Claudia y yo de nuestras motivaciones, están referidas a ese momento en el que uno sale de esta ciudad y tiene la oportunidad de vivir otras ciudades que ofrecen una calidad de vida diferente, y como ese momento es un momento crítico en la vida profesional y personal de cada uno de nosotros, donde tú ves cómo la ciudad se puede vivir de otra manera y cómo tú tienes esa intención de traer esa visión de ciudad que creo que es transversal, de que sea más peatonal, de que sea más humana, de que sea más amigable con el ser humano. Entonces me parece muy interesante cómo todos estos puntos convergen al mismo lugar. Y digamos que una de las cosas importantes en esta visión de ciudad más humana es el espacio público. Entonces, para empezar por lo más básico, José, ¿cómo tú definirías el espacio público? Mira, el espacio público es el espacio que nos conecta a todos. O sea, no importa tu capacidad económica, no importa tu religión, no importa tu sexo, no importa tu edad. Es el espacio donde todo el mundo converge en algún momento del día. Es el espacio de unión es el espacio de interacción social y económica y dinámica de cualquier sociedad. Y es la que define la sociedad al final. Entonces, eso que es como el escenario. Es el escenario de nuestra vida. Al final del día, todo el mundo tiene que pasar por el espacio público, que es el espacio compartido. De ahí radica la importancia de ese espacio compartido, y de ahí radica en cómo eso afecta y cómo te transforma positivo o negativamente. No es lo mismo tú salir y estar en un espacio donde
todo vaya en tu contra y donde te amargue el día hasta que tú llegues a tu santuario, digamos, que es tu espacio privado, a que tú salgas y disfrutes y tú llegas con otro ánimo a lo que sea que tú vayas a hacer. Claro. Si vas a la oficina vas a ser más productivo, si llegas a tu casa vas a pelear menos con tus hijos, si llegas... Entonces, todo eso pasa en esa índole. Es un espacio también democrático, es un espacio donde la sociedad se une y se conoce. Aunque tú no conozcas a tu vecino de hablar con él, digamos, una persona con la que tú te frecuentas, y si tú sigues los mismos horarios todos los días al salir de tu casa andando o caminando y vas a coger el mismo autobús, le va a ver la cara y ya tú vas a saber quién es. Algún día se van a saludar, o algún día se van a transmitir una sonrisa, o algún día tú no va a llegar a la misma hora y tú vas a decir, qué raro que no vino, estará tarde hoy, se acostó, porque al final tú vas conociendo a la gente por esa interacción personal, humana, entre un individuo y el otro, aunque no tengan ninguna relación. Y eso va creando una sociedad que es mucho más colectiva, porque te hace ser más empático hacia tu sociedad. Entonces, por eso también es tan importante de cómo se trabaja y cómo se diseña ese espacio para que esas interacciones sucedan. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en algunos detalles muy en breve, pero queremos contrastar, Natalie, ¿cómo tú definirías la movilidad? Bueno, cuando hablamos de movilidad, hablamos básicamente de los desplazamientos. Entonces, cuando pensamos en desplazamiento, muchas veces nosotros tal vez nada más pensamos en personas, pero dentro de una ciudad también está la mercancía. Entonces, la movilidad, digamos que lo abarca todo. Para entrar un poco en otros puntitos, pues decir que la movilidad, digamos, se puede dividir en dos grandes grupos, que es movilidad no motorizada, que eso incluye peatones, bicicletas, inclusive las patinetas que ahora se están viendo muy frecuentemente hasta en nuestra ciudad. Sí. Y la movilidad motorizada, que es lo que incluye todos los otros vehículos de motor, incluido metro, en nuestro caso también incluido teleférico. Entonces, todos esos dos grandes grupos son lo que conforman lo que se conoce como movilidad urbana. Entonces, decir también que hay un concepto muy importante que es lo que le llamamos la movilidad sostenible, que es lo que apunta a una movilidad urbana que pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y pueda tener ciudades enfocadas a ella. Entonces, cuando hablamos de movilidad sostenible, hablamos de una pirámide invertida, donde lo que se prioriza a nivel de ciudad son la movilidad no motorizada de, primero, peatones, envejecientes y los niños. Como dicen que las ciudades deben de estar diseñadas no para nosotros, los seres humanos convencionales que pensamos normalmente, que tenemos sentido común, que no podemos mover, que podemos caminar sin problema. No, o sea, la ciudad hay que pensarla en envejecientes y personas de movilidad reducida y los niños, que son verdaderamente, si esas tres tipos de personas se pueden mover en la ciudad, cualquier otra persona puede. Entonces, luego, por debajo de lo que es ese escalón, están las bicicletas, y ya en este caso, pues, se va incluyendo de una vez patineta. Luego tenemos el transporte público, porque es el que mueve la colectividad y las masas, que es una prioridad. Por debajo de eso está la mercancía, que viene siendo el transporte de carga, y ya en el último escalón queda lo que es el vehículo particular. Entonces, eso es como el gran concepto de lo que abarca lo que sería movilidad. Y si volvemos al espacio público para después contrastarlo con el transporte, que me parece interesantísimo, el tema de la pirámide invertida, y una ilusión grandísima que realmente la podamos invertir. Sí, eso iba a decir, porque aquí exacto, aquí estamos al revés. Pero bueno, José, ¿cuál es el estado actual de ese espacio público? Aterrizándolo en el Santo Domingo, al que te tocó volver en el 2011 y que todavía unos años después... Y todavía seguimos luchando con la misma pasión desde el primer día. Así, eso es importante.
el espacio público aquí está totalmente olvidado. O sea, es inexistente, está ausente, no está comprendido, o sea, no está priorizado como espacio público, porque se están haciendo labores actualmente vamos a decir, recientemente hicieron una labor de arreglar todas las aceras, pero lamentablemente eso ha sido, desde mi punto de vista, un desperdicio, porque lo que han cogido y han hecho las mismas aceras igual como estaban, Con el mismo ancho ancho, y sin árboles. sin árboles, o sea, sin pensar en realmente cuál es la necesidad actual de cómo se debe hacer una acera o qué conviene para que las personas realmente la utilicen. O sea, no hacemos nada de hacer un espacio público que no te invite a utilizarlo. Y pero es donde cambia donde hace falta un cambio de mentalidad. O sea, de darle importancia a que todo eso debe ser pensado, debe ser diseñado y debe ser abarcar muchas aristas para poder crear esa pirámide invertida del transporte colectivo o el transporte sostenible. De la movilidad, porque no transporte, de la movilidad sostenible, de la cual estamos hablando. Muy interesante. Y Natalie, ¿cuál sería tu diagnóstico de la calidad de la movilidad y un poco conectado con esa idea de qué pasa en el espacio público, esa movilidad? Para empezar, como bien estábamos hablando ahorita, que esa pirámide está un poco invertida. Entonces vamos a empezar con lo que es obvio para todo el mundo, creo. Y poder decir, antes de decir lo obvio, poder decir un poco las informaciones que se tienen hoy por hoy, porque gracias a Dios tenemos un diagnóstico de por lo menos lo que es el Gran Santo Domingo. Y sabemos cuál es el reparto modal, que al final cuando hablamos de reparto modal hablamos de cuánta gente se mueve en transporte público, cuánta gente se mueve en vehículo particular, cuánta gente camina, o sea, eso el concepto de reparto modal es ese. Entonces, en el 2018, el Intran pudo trabajar lo que es un plan de movilidad urbana sostenible y eso está en su página, ellos lo tienen público, y de ahí se saca que el 42% de la población del Gran Santo Domingo se mueve en vehículo particular, que es un porcentaje alto. O sea, es un porcentaje alto. Solamente el 39%, si mal no recuerdo, solamente el 39% se mueve en transporte público, de lo cual en su momento, cuando se hizo esa encuesta, no teníamos teleférico aún. Entonces, de ese reparto, el 9% nada más pertenecía a Metro, lo cual es mucho. O sea, realmente en comparación, tú sabes. Y lo más sorprendente es que de ahí salió que el 21% de la gente camina. O sea, que es una cosa que a veces la gente no se lo espera y la gente cree que todo el mundo se mueve en vehículo particular y esa es la única realidad que nosotros tenemos. Y camina como medio de transporte. Exacto. Y de ahí nace mi frase, y aún así caminamos. Exacto. También. Entonces, pues dicho esto, entiendo que tenemos vías bastante saturadas. Tenemos... Pero déjame interrumpirte un momentico, porque define cuando ustedes miden la modalidad, ¿cómo definen el que camina? Porque hay diferentes distancias. O sea, bueno, exacto. Bueno, en el 2018 se hicieron unas encuestas que, de acuerdo a lo que pone el PEMUS, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se encuestaron como 4,000 hogares. O sea, esos son gente que van a tu casa y te preguntan tu desplazamiento del día anterior. Y de acuerdo a tu desplazamiento del día anterior, si tú ibas de aquí a la Kennedy, pero la mayor parte de tu trayecto tú lo caminaste, aunque luego te montaste en un motor, tu desplazamiento principal es la caminata. Ya. Y así mismo pasa con todos los otros. O sea, si tú cogiste un carro de concho y después caminaste, pero si duraste más tiempo en el carro de concho, puede ser tu desplazamiento principal. Ya, ok. Que en ese caso, en nuestra realidad, el carro de concho al final es transporte público. Correcto, sí. Entonces, te mencionaba que al fin y al cabo tenemos vías que están saturadas. Tenemos, o sea, no es un secreto para nadie que la congestión es
está fuerte. Sí. Esta semana fue muy difícil. Y la verdad es que eso es un poco consecuencia de cómo está diseñada la ciudad, de cómo se ha trabajado en la ciudad con el paso del tiempo. O sea, somos una ciudad que se ha enfocado en lo que es construcción de túneles, construcción de elevados. O sea, somos una ciudad que se enfoca en ampliaciones de calle para que puedan caber más carros. Entonces, todo ese tipo de acciones son consecuencias de nuestra realidad hoy por hoy. O sea, fue una ciudad que tal vez hace unos años atrás debimos de ya ir pensando en una buena gestión del transporte público, un servicio de calidad para la ciudadanía, porque al final ese es el futuro. Y para allá hay que, entiendo que debemos apostar. Eso por una parte. Por otra parte, como bien mencionábamos ahorita, el tema de las aceras van un poco relacionadas también a lo que son las intersecciones y los cruces peatonales. Toda esa dinámica de los peatones, pues tenemos intersecciones que no son accesibles, que tienen unos contenes altísimos, que la gente tiene como que brincar casi para bajar a la calle, o al revés, porque ya ha pasado de todo, por el asfalto, sobre el asfalto, sobre el asfalto. Pero es una realidad un poco chocante donde tú tienes muchos peatones, tú tienes mucho carro, luego está hasta el tema del estacionamiento, que la gente no tiene dónde aparcar. Somos una ciudad que carece de estacionamiento público. O sea, carece de una condición que tú dices, no, yo puedo dejar mi carro con seguridad en tal sitio. Y puedo irme caminando a las 2 cuadras que tengo que llegar. Bueno, Pero, y eso incluye hasta el espacio de la calle. De la calle. Claro. Porque ahí tú te puedes parquear en la calle e igual te pueden... Sí, tú te puedes parquear en la calle, pero es que nosotros no nos conformamos con parquearnos en la calle. Nosotros nos parqueamos arriba de la acera, nosotros nos parqueamos en doble fila, nosotros nos parqueamos un vehículo al frente de otro y entonces tú terminas con calles que son de doble sentido de circulación con un solo carril hábil. Y es un poco un círculo vicioso, yo pienso, porque nosotros tenemos esta cultura de no utilizar las calles para andar, pero al mismo tiempo no tenemos calle en condiciones para andar. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la peatonalización de la Gustavo Mejía, de la Agustín Lara. que hicimos unas encuestas, nos llamó muchísimo la atención de que una de las razones fundamentales por que la gente iba, o sea, había que si era por actividades, que si era por caminar, que si era por ir a restaurantes, por comprar en tiendas. La mayoría de la gente iba por caminar. Pero cuando tú le hacías la otra pregunta, ¿cómo llegaste hoy a la Agustín Lara? Llegaron en carro. O sea, ¿y quiénes fueron ese día? Fueron la gente que viven ahí. Ahí no había gente ni del Gascue, ni de Arroyo Hondo. De distancia que requiriera. Exactamente. O sea, eran la gente de por ahí que fueron ese día. Pero la gente fue de 2 o 3 o 4 cuadras en carro para caminar en la calle. Sí. Pero, O sea, pero sí. O sea, es lo mismo, coger el carro para ir al parque. Exacto. O sea, al final del día es como tú dices, un círculo que no se ha roto, pero porque que viene primero. Exacto. O sea, el huevo o la gallina. O sea, si no hacemos las condiciones para que la gente camine, ¿cómo esperamos que caminen? Exacto. Si no invitamos a caminar, ¿cómo logramos que caminen? Entonces, esa dinámica se va dando a medida que se vaya creando las circunstancias para que vaya sucediendo. Muchas veces el colapso del sistema para mí es positivo, porque hace ver la necesidad de que a alguien va a decir, yo prefiero salir y romperme los pies caminando la acera de aquí porque no tengo ni un árbol, no tengo que me dé sombra, no tengo una acera adecuada, no tengo el paso a nivel, pero por lo menos... No hay ni acera. A ver si no hay ni acera, pero por lo menos voy a llegar más rápido que si cojo el carro porque voy a 300 metros. Exacto. Como tú dices, el colapso a veces genera ese tipo de situaciones. Claro. Y entonces la gente se da cuenta que puede caminar 300 metros, inclusive dentro de las condiciones que tenemos hoy en día, y va a llegar más rápido. Correcto. O sea, el polígono, tú a veces coges que no tienen un radio de 500 metros y tú puedes coger 45 minutos para llegar en el carro de un punto a otro. Claro. Y eso son 10 minutos andando. Y que muchas veces también tú te pones a pensar y tú dices, bueno,
pero la ciudad está haciendo algo. Hay parques, hay no sé, pero ¿Cómo llego? ¿cómo yo llego al parque? Porque digo, no, sí, yo cojo mi carro, sí, pero coge el carro y ¿dónde te parqueas? Entonces, llega a pie, no hay condiciones. Entonces, esa dinámica donde tú dices, ¿dónde debo de verdaderamente poner los ojos para mejorar la condición? Que no es un tema de yo solamente voy hacia un parque. No. Tú tienes que evaluar tu entorno completo para saber quiénes van a llegar ahí y cómo van a llegar ahí. Entonces, muchas veces los desarrollos se quedan como cortos en la visión general de solución y de la problemática. Es que la palabra clave ahí es la visión. O sea, hasta que no tengamos una visión de ciudad, Eso es. no vamos a seguir tapando parches. Bueno, Natalie lo dijo ahorita, la visión anterior era una visión de túneles, de carros, de una infraestructura vehicular, que para mí ha llevado a precisamente eso, a que esa es lo de la pirámide invertida. Claro. O sea, si esa es la tensión, para mí eso es lo que facilita que el carro se parquee en la acera, porque la ciudad está hecha para los carros. Uh-huh. Claro. Sí, Entonces, eso es parte de lo que vamos a seguir discutiendo. Vamos a hacer una pausa y seguimos en un momento. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. The Color by Nicadom. Somos soluciones expertas en pintura y terminación. Mira, yo quiero hacer una conexión un poco entre lo que discutíamos al principio de cómo uno le cambia la percepción y la experiencia del urbano, de las ciudades, a medida que uno lo vive, de cómo uno lo experimenta. Y en ese sentido, pues queremos entrar un poco como a discutir cuáles podrían ser las estrategias posibles para mejorar el espacio público y la movilidad de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, yo creo que José sabe un poco más que yo de estrategias como ejemplo la ciudad de Barcelona con el tema del concepto de supermanzana, por ejemplo, que al final el concepto de supermanzana es, digamos que una gran manzana que se toma como modelo, que tal vez son buenos ejemplos para nuestra ciudad, tal vez Ciudad Colonial, Gascue, pudieran ser implementados, por ejemplo. Y esa gran manzana tú tomas todo el centro de ella y en el centro de ella se enfocan para que solamente se realicen desplazamientos no motorizados. Y lo que son en vehículo particular son solamente el que quiere llegar, porque son completamente sus vías locales. El que quiere llegar a su casa, el que tiene que llegar, exacto, el que tiene que llegar a un estacionamiento. El que tiene que suplir. Entonces toda esa zona termina transformándose en una mejoría en calidad de aire, en ruido, en la contaminación sonora, que para nosotros, yo creo que una de las cosas que a mí más me chocaron, que más te chocan cuando tú visitas cualquier otra ciudad desarrollada ya, es cómo tú caminas en la calle y tú dices, mierda, aquí la gente no toca bocina. Y tú dices, cónchale, qué impresionante cuando tú tienes un poquito menos de contaminación sonora. Imagínate lo que es tener prácticamente cero. O sea, esos mofles de los carros que lo modifican para que hagan ruido. Claro, es una cosa que cambia muchísimo. Entonces, esa conexión de esa persona que vive en ese entorno, pues queda solamente en los límites de esa gran manzana. Entonces, ya por ahí tú vas diseñando como pequeños entornos donde tú puedas tener también, digamos que la mayoría de los servicios, considerando que tengan, yo qué sé, por decirte algo, que puedan tener banco, que puedan tener supermercado, que puedan tener más parques, porque al final esas calles como quedan con una utilidad menor, porque van a tener menos tráfico, tú lo puedes usar y transformar eso a zonas caminables, a carriles bici, a muchísima otra actividad, exacto, que puedan usarlo la ciudadanía como tal. No que lo use un carro que va
a circular por ahí, porque ni siquiera, porque lo que tal vez, que aquí no pasa muchísimo, que yo circulo por la vía local para evitarme el tapón. Claro. Bueno, Un poco pensar más en la colectividad y menos en lo individual. También. Lo que pasa es que al final la colectividad, el pensar en la colectividad aporta al individual, Correcto. que es donde nosotros tenemos que ir cambiando ese modelo de pensamiento. Que el que pensamos que el individuo va primero y el colectivo segundo, pero lo que sucede es todo lo contrario. Si el colectivo aporta, el individuo mejora. Correcto. Entonces, es una visión de que tenemos que ir modificando, porque cuando tú logras, por ejemplo, eso de transportarte andando, caminando, y donde el transporte colectivo o el carro pasa, el transporte privado pasa a un segundo plano, ese desplazamiento que tú haces del punto A al punto B, si tú lo haces caminando, tú le vas a pasar por enfrente a un montón de negocios que tú ni siquiera sabes que existen si tú vas en carro. Porque tú vas del punto A al punto B y cuando llegaste te desmontaste, consumiste y te fuiste. Ahora, cuando tú vas andando, tú le vas a pasar por el lado y tú digas, ay, cónchale, mira, me acordé que necesito tal cosa, y vas a entrar a ese pequeño negocio, a esa pequeña farmacia, a esa cosa, vas a resolver lo que tienes que resolver, y al final tú vas económicamente a todo ese sector le va a beneficiar, aparte de que van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, y la parte social es que una tú parte social claro, también, porque mencionaba- se van a conocer mencionaba los antes. vecinos. Ujú. Entonces, es una parte inclusive que te ayuda de autoprotección. O sea, aquí hablamos mucho de la delincuencia, que yo no camino porque si salgo a pie, si tú diseñas la ciudad para que todo el mundo mire hacia la ciudad y no lo contrario, que es lo que se suele hacer aquí, que es una muralla hacia la ciudad. Entonces, el que es, vamos a decir, si hay mucha gente andando, si hay mucha gente caminando, si hay mucha gente utilizando el espacio público, va a haber mucho menos, va a ser mucho más segura de que si no hay nadie. Un incidente. Porque es un tema psicológico. El ladrón nunca va a tratar de que lo agarren. Si Ujú. lo hace Sí. en un sitio donde hay mucha gente, alguien lo va a agarrar. Claro. O sea, hay más probabilidad de que lo agarren. Entonces, es un entorno mucho más seguro el que haya mucha gente caminando. Entonces, y eso ayuda al colectivo. Y Tú planteas ahí también una parte interesante en términos como de la visibilidad, porque, por ejemplo, ahora con todos esos carros que se parquean como arriba de la acera, a veces no están como ni alineados, ahí adentro, ahí afuera, lo que fuera, pero ahí tú ni ves quién es que pasa por ahí, Claro. en términos como de ese sentido de colectividad y de seguridad, porque, y si son niños, imagínate, o sea, están también... si pasan por ahí, pues están a una altura menor, vamos a decir, Ujú. o sea, no son ni siquiera visibles para el que está conduciendo o al otro lado de la calle en términos de seguridad social. sí, no, y el tema de lo que hablamos ahorita, los anchos de cruce de calle, o sea, que mientras más tú los reduces, más seguro es para un niño, porque tú, imagínate cruzar en la Churchill, que tú tienes que cruzar caminando, son como 3 carriles, son 10, 20, son como 30 metros, en lo que un semáforo cambia de color, y tú tienes para cruzar 30 metros, un niño andando, le coge casi 5 minutos llegar a la otra esquina. Claro. En ese trayecto es muy inseguro. Aparte de eso, de que los carros pueden doblar a la derecha en rojo en este país. O sea, que en qué Sí. momento el peatón cruza. O sea, nunca tiene un tiempo, o sea, el peatón nunca tiene un momento seguro para cruzar una calle aquí. Y eso se tiene que repensar o rediseñar. Y los cruces de la calle están en la misma intersección. O sea, de que el carro no tiene ni siquiera tiempo de detenerse a ver si alguien viene caminando o cruzando o haciendo un freno. El otro ingrediente adicional en los cruces, en los motores. Por eso, interesante la intervención que hicimos un momento con el Intran, las universidades, por ejemplo, en la 27 con Lincoln. Sí. Darle a cada quien su espacio, porque entonces los motores se estacionan en el cruce de peatones y la gente no tiene por dónde cruzar. Entonces, con esa condición, bueno, pues se generaron unos motor box que se llamaban, Sí. que era el espacio para el motor, el espacio para el peatón y luego el automóvil. Entonces, cada quien tenía su espacio. Y lo que sorprende es que la gente lo empezó a respetar. Claro. O sea, cuando eso se estaba dibujando, yo me acuerdo que los mismos estudiantes decían, profe, pero
aquí nadie va a respetar esto. Y fue muy interesante ver después cuando se tiraron la foto con dron, como la misma gente lo respetaba. Pero eso se borró. Y eso quedó en el olvido y ya otra vez todo el mundo se pone donde sea. Aquí se habla mucho de la falta de educación y de que no se puede implementar nada. Pero si tú te pones a ver, vamos a decir el ejemplo reciente de Parqueate Bien, que simplemente dibujaron el estacionamiento. Y es sorprendente que el 90% de los carros están parqueados dentro de la línea de Parqueate Bien. Hay un 10% que no, que eso no se parquean ahí porque se parquean donde quieren. Pero a medida que lo fiscalicen, pero a tal medida vez que lo fiscalicen van a aprender. Pero el 90% de la gente, si tú vas por la calle, está parqueado entre las dos rayitas y el espacio que tienen para parquearse. O sea que no es que las personas no lo quieran hacer bien. Es que si tú no lo guías o no tienen la señalización adecuada, o si no tienen la visibilidad, o sea, es la guía. Sí. Lo va a hacer bien, porque claro. yo creo que es una sociedad bastante, entre comillas, sumisa y bien portada. Somos una sociedad muy humilde y de hecho yo creo que eso es una sociedad muy pasiva. Entonces hay como en todo, siempre hay una naranja área, pero no es la mayoría. Entonces yo creo que si uno pone las condiciones con cosas sencillas, que no cuestan mucho dinero, se puede empezar a generar cierto cambio. Pero yo creo que lo más importante para la pregunta es que lo que tenemos que cambiar es la visión. O sea, como decíamos ahorita, ¿cuál es esa visión de ciudad que tenemos? Y olvidarnos las visiones anteriores. Porque seguimos todavía hoy en día como Estado, o que es quien dicta las visiones, con una visión errada de qué tiene que ser una ciudad. O sea, o por lo menos de mi punto de vista, con las últimas actuaciones del metro que se están haciendo, seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. O sea, no porque el metro sea malo, el metro es muy bueno. Lo que pasa es que la línea que viene aérea desde la Kennedy, volteando, está cortando completamente todo el sector de la Kennedy hacia arriba, de la Kennedy hacia abajo. Y se ve hasta los mismos negocios y los mismos terrenos, lotes que estaban por ahí cerca o comercios que estaban por ahí cerca, ya se vieron afectados y su valor se deprimió completamente. O sea, entonces estamos construyendo una ciudad para resolver un tema puntual, pero sin una visión a futuro de cómo tú agregas valor en lugar de cómo tú resuelves un problema. O sea, si no pensamos en cómo vamos a vernos de aquí a 40, 50 años agregándole valor a este pedazo de tierra que tenemos, que al final todo terreno es inmobiliario o todo terreno es colectivo, mientras más personas disfruten, más gente va a querer venir a vivir aquí. Mientras más gente vive aquí, más se va a mover la economía. Mientras más se mueve la economía, más se dinamiza la sociedad, mejor educación puede haber. Y es un círculo. Entonces, un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso en este caso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En toda la ciudad del mundo está apostando por la humanización de la ciudad. Al final, con eso mismo que dice José, es el concepto un poco de los desarrollos orientados al transporte, que es un enfoque muy importante dentro de las ciudades, porque donde tú pones una estación de metro, donde tú pones una estación de autobuses, donde tú pones un intercambiador de autobuses, que ya es que nuestro intercambiador natural, digamos, que es el 9 y Pintura, que es donde conecta interurbano con urbano. Donde tú tienes una infraestructura como esa, tú tienes un valor del uso del suelo que va en aumento, tú tienes un sinnúmero de actividades que ahora van a girar en torno a ello y un sinnúmero de peatones que antes no circulaban por ahí y que ahora van a ser una masa que se mueve ahí. Y mencionando eso, conecto con lo que tú mencionabas ahorita, Michelle, con el tema de actuaciones que se han hecho en la vía con el box de moto. O sea, actuaciones tan sencillas que se pueden seguir replicando, como la implementación que se hizo en la Kennedy con Lincoln, donde tú tenías pasos peatonales de los sencillos y estándares que tenemos aquí, que son de 1,20 m, y donde se han ampliado pasos peatonales a 4 metros, 4,50 m, donde verdaderamente, antes, yo no sé si ustedes recuerdan, ahí los peatones cruzaban
por el medio de la calle. Claro. Se pusieron baranda y ahí viene lo que decía José, o sea, es una guía para que la gente sepa qué hacer y por dónde se hacen las cosas y cómo deben de comportarse. Que viene acompañado de una concientización, sí, puede venir, pero a veces la gente lo hace natural. Y es si yo te creo el camino, tú verdaderamente vas a decidir caminar por ahí porque es más cómodo. Claro. Tú no tienes que atravesar una mata, tú no tienes que subirte en la acera, o sea, No tiene que te hice pegar los un rebajes brinco. de acera, te hice los cruces peatonales que deben de haber, o sea, y la gente no es tonta. Y fluye No. mejor. Claro que sí, y hay una dinámica entre los mismos vehículos, los peatones y los motoristas, o sea, porque la verdad es que las motos muchas veces, pues, es una problemática, pero hay un trabajo como de conciencia. Yo, en lo personal, lo voy a comentar, ando en moto, y la verdad es que cuando tú te montas en un motor, tú no sabes verdaderamente quién fue primero de maleducado, si fue el motor o si fue el carro. Porque cuando tú O hasta el peatón. Sí, no, pero que cuando tú eres una moto, tú eres como la mosca en la sopa de otra Claro. persona. Claro. Porque tú no tienes espacio. Pero mira, para mí este es un tema súper interesante porque tú mencionaste ahorita el ejemplo de Barcelona con hacer los superbloques que crean mucho, las supermanzanas crean mucho espacio peatonal con acceso de carro limitado. Pero yo me quedé un poco también como, quisiera hablar un poco como de eso mismo, del rol del diseño, porque no todo, eso es como vamos a decir, un modelo, que hasta Sí. cierto punto es un extremo. Y es medio utópico todavía para nuestro país porque nos faltan cosas mucho más simples. Pero tú que ahora introduces, por ejemplo, lo del motor, entonces ya estamos hablando de 3 velocidades por lo menos, el peatón, el motor, la bicicleta, el carro. Entonces tal vez yo quisiera que hablemos un poquito como el rol del diseño en términos de cómo tú modulas esas velocidades dentro de las ciudades y cómo tú delimitas o manda esa comunicación de en dónde debe de ir uno, como un poco para organizar eso. Y lo que pasa es que ahí también tiene mucho que ver con el diseño urbano, a la misma vez con el diseño de vial, porque el diseño urbano te aporta muchísimo a esa parte o esas soluciones. Porque si tú tienes una vía, por ejemplo, lo primero que los anchos de vía aquí están sobredimensionados en todo el polígono. O sea, aquí sobran metros Pero de vía. explica un poquito por qué. Aquí se utilizan anchos de vía de 360, creo que es, 370. El ancho de vía de entre 360 y 380 es un ancho de vía para autopistas. Y es el que se usa En la calle. en la Sí. calle de Santo Domingo. Entonces nosotros tenemos una calle de 3 carriles de 10 metros de ancho, con unas aceras de 1 metro. Ya. O sea, la normativa, que ahora la cambiaron al ayuntamiento, pero sigue siendo escasa porque lo que te están pidiendo son 2 metros de acera mínimo, cuando una acera mínimo tiene que ser 4 metros. Lo que pasa es, o sea, perdón que te interrumpa, pero eso es una cosa súper importante, porque es que como país nosotros no contamos con unas especificaciones de diseño de calles urbanas. O sea, no tenemos. Obra pública construye para carretera, autopista y avenida. Y son lo que construyen en este país. Entonces, todos los diseños de calle pasa eso. Hablando entonces del rol del diseño vial y del diseño urbano, ¿cómo entra el tema de los accidentes? Sabiendo que República Dominicana es uno de los países con mayores tasas de accidentes, ¿cómo entra en juego el tema del accidente en ese diseño? Mira, la accidentalidad en República Dominicana es un tema bastante preocupante. Nosotros tenemos que, de acuerdo a las estadísticas que se reportan por el Intran, por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que nació como una de las problemáticas importantes por la cual se dio cabida a la ley, y ahí pone que en el último reporte está del año 22, y ahí pone que aproximadamente casi 3.000 personas murieron en el año 2022 por tema de accidente. Esas son solo las muertes. Y es importante destacar que a veces sorprende muchísimo que el 27% de esa muerte
son de personas que fueron atropelladas. O sea, que estamos hablando de todo lo que hemos venido hablando, que son peatones, que son atropellados por cualquier vehículo. Y luego el 66% son accidentes que involucran solamente 2 o más vehículos, y ya los porcentajes más bajos son colisiones por cosas fijas o ese tipo de situaciones. Pero la verdad es que ese 27% hace pensar muchas cosas. Claro. Y hace, sobre todo en el entorno urbano, porque esos porcentajes son prioritariamente del Distrito Nacional. En el OBSEVI se pueden ver los datos por cada provincia y a nivel general como República Dominicana. Pero hablando de lo que es nuestras calles, nuestra zona urbana, pues hay que hacer un trabajo muy fuerte en lo que es sobre todo la reducción de la velocidad dentro del entorno urbano. O sea, el conductor no es consciente a la velocidad de que se transita. Yo creo que nadie sabe cuáles son las velocidades permitidas. La velocidad permitida. O sea, que tú en un entorno urbano no deberías de pasar los 45 kilómetros por hora. O sea, no debes de sobrepasar. Y hay zonas como Ciudad Colonial, por ejemplo, que en su momento tuvo pensado para hacer una zona de 30 a 20 kilómetros por hora, no más de ahí. O sea, y hoy por hoy ya eso es para que sea mucho menos. O sea, yo diría que eso debería de estar circulando a los 10 kilómetros por hora. Y no por tema de congestión, sino porque ahí es un entorno de nuestro país, de nuestra ciudad, donde verdaderamente se está priorizando la movilidad no motorizada. O sea, eso es de verdad un ejemplo de cómo tú puedes priorizar la movilidad no motorizada, por lo menos a nivel de calle. El tema del diseño vial entonces contribuye con ese tema de la velocidad. Claro que sí. Entonces el tema del diseño vial, la aplicación de reductores de velocidad, las implementaciones en lo ancho de los carriles, que no sean unos anchos de carriles tipo autopistas, sino que sean anchos de carriles mínimo, que estamos hablando... Dime cuáles son esas dimensiones, ¿de Exacto. qué estamos hablando? Cuando hablamos de diseño de autopistas, hablamos de carriles de 360, porque tú tienes un vehículo pesado, porque tú tienes otra condición en la vía, porque las velocidades se deben de desarrollar. Y cuando tú hablas... Y eso ayuda a evitar accidentes, claro, porque hay como más... Porque en autopistas... la velocidad es otra. A nivel de tránsito se conoce como el flujo ininterrumpido, o sea, porque tú no tienes semáforo, o sea, es un flujo continuo. Entonces ahí sí se propicia ese tipo de anchos para el diseño. Pero cuando hablamos de calles urbanas, ya estamos hablando de anchos que van desde un mínimo de 2,70 hasta 3 metros 20 como mucho. 3,20 metros para el autobús. Exacto. El autobús tiene entre 3,20 metros y 3,60, dependiendo de la utilidad. Entonces, pero eso es exclusivo de buses. Ya después, mientras yo más justifico mi carriles, pues yo aporto a que mis vehículos vayan con velocidades más bajitas. Yo también aporto al tema que hablábamos ahorita de las motos, de que las motos no tengan ese espacio como tan amplio de hacer esos rebases o, tú sabes, como que limitar un poco las áreas. Hoy en día, una pregunta, para que el público entienda, para que entendamos todo, el ancho de una vía de ciudad en Santo Domingo, o sea, un carril en la David Ben-Gurión, un carril en la Lincoln, un carril, tiene los 360. Más o menos, si no me equivoco. Depende de la vía. Por ejemplo, la Lincoln es un ejemplo de carril estrecho. La Lincoln tiene aproximadamente 3 metros. Sin embargo, en la Churchill tú te puedes encontrar carriles de 330, que se sienten carriles ya más anchos. Para mí, uno de los ejemplos más puntuales que no están dentro del distrito, que están en Santo Domingo Este, es, por ejemplo, la Avenida Ecológica, que se construyó tal vez pensando que iba a ser una autopista, pero al final eso es un entorno urbano. Claro. Y eso sí que tú lo mides, eso tiene 360 de ancho. Entonces tú dices, cónchale, pero al final es un entorno urbano, por ahí quiere
pasa hoy por hoy una ruta de transporte público de la OMSA que moviliza a toda la gente que vive por ahí. Y si ustedes se mueven, por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, no sé si han tenido la oportunidad de entrar, cuando tú entras a Ciudad Juan Bosch, de la cosa que a mí más me impresionó, que tal vez la gente no es consciente de eso porque o no trabaja en eso o no tiene el conocimiento, tú sabes, era el ancho de carriles. O sea, yo no tuve la oportunidad de medirlo, pero son anchos de carriles que sobrepasan los 3,30 metros. Y se han reportado, si tú lo has visto en noticias, se han reportado accidentes dentro de Ciudad Juan Bosch. Y tú dices, claro, es que el diseño de esas calles no está pensado de calles que me aporten a velocidades más reducidas. O sea, tú ves una calle vacía con 3,30 metros y tú dices, yo le doy para allá. Bueno, Claro. si entramos en tema de diseño, Juan Bosch es uno de esos de esa consecuencias de una mala decisión. Yo creo que porque el diseño urbano no está pensado ni siquiera es un suburbio totalmente residencial, tipo de los años tal vez 20 de la Unión Soviética. O sea, lamentablemente ahí no se hizo una real adecuación de lo que pudo haber sido. Y sin embargo tú coges la Barquita, que es otro planeamiento urbano público, y es todo lo contrario, donde sí se priorizó al peatón y un diseño muy acertado para lo que fue. Y lo malo de eso es que Ciudad Juan Bosch pudo haber sido algo muy bueno y si se hubiese diseñado acorde al peatón, a la persona, A esa visión a esa humana visión que tú- humana. Y si tú supieras que, o sea, es como que lo pensaron porque tienen, digamos, pensado como los servicios que deberían de estar adentro, pero a nivel urbano per se de calle, o sea, no está. Y No, eso, tienen servicio, pero tú tienes que coger el carro para llegar al servicio. claro, Exacto. y eso trae Entonces- a colación precisamente el tema de quiénes son los actores que están involucrados en cada cosa, porque Ciudad Juan Bosch es una implementación donde está más involucrado lo que es obra pública y la Barquita es una implementación de otro organismo que es Urbe. Sí. Entonces, son visiones que cada quien apuesta por lo suyo, pero son resultados que deberían de tener el mismo enfoque, como tú bien dices. Y a la misma vez, o sea, Ciudad Juan Bosch fue un enfoque de cómo tú hacer mucha vivienda, uniendo la visión del sector privado con el sector público y hacer una vivienda en masa. Cuando también tú estás desplazando a la comunidad hacia afuera, donde no hay trabajo, donde no hay escuela, donde no hay nada. O sea, tú tienes que hacer una inversión importante para poder trasladar a toda esa persona para allá. Después un sistema de autobuses para traerla para Los centros de trabajo. centros de trabajo de nuevo. Entonces, tal vez una visión también, volvemos al tema de visión, o sea, una visión errada de qué es lo qué sociedad que estamos construyendo. Porque la seguridad del peatón se puede resolver con diseño. La seguridad del transeúnte, seguridad del evitar los siniestros, se puede resolver con diseño. Porque el diseño te afecta a cómo tú conduces, te afecta a cómo tú caminas, te afecta a cómo tú te sientes, te afecta a cómo tú percibes tu entorno, cómo tú percibes tu realidad. Te hace sentir bien o te hace sentir mal, te alegra o te entristece. Entonces, es un intangible que tenemos que buscar la manera que la gente vea o entienda que es intangible. No es tan intangible, tiene un valor, un efecto social y un componente real en nuestra realidad diaria. O sea, pero son muchas aristas en términos urbanos que no es una sola institución que lo puede resolver. No va a ser el Intran que va a resolver el tema del tráfico en Santo Domingo. O sea, solo. Porque el Intran tiene su norte, pero después tiene la CAS que resuelve otros temas y después tiene de sur que resuelve otros temas porque el cableado otros temas, porque hay un tema de uso de suelo el cableado es un tema que afecta a diario a todo el mundo y vivimos en un país ciclónico donde lo obvio y digamos el sentido común te diría que no deberíamos tener cableado aéreo porque cada vez que viene un ciclón tenemos que reponer y gastar en volver a arreglar. Entonces las inversiones se hacen muchas veces, en lugar de hacer una inversión cuantiosa en un solo momento, pero con una visión de ciudad
a 50 años. No, y que transversal, vamos a decir, de pensamiento transversal, en el sentido de que tú estás resolviendo para electricidad, para agua, para peatón, o sea, de que incluso físicamente las capas de infraestructura de la ciudad están coordinadas. Están coordinadas. Sí. Y lo que pasa ahí también que hay un componente social al cual ningún político, por llamar eso, se quiere imponer, porque una calle para hacer eso corresponde a un trauma en el uso diario durante un tiempo permanente. Sí. Pero ese trauma, así como hoy estamos viendo los tapones hoy son tapones, mañana serán soluciones. No me acuerdo cómo era el eslogan aquella vez, que lo que hicimos que movimos el tapón de un lado al otro y seguimos en el mismo. Así mismo, si lo hacemos a la inversa, si aguantamos el trabajo fuerte que hay que hacer hoy en día, podemos tener paraíso el día de mañana. El mejor ejemplo es la ciudad colonial. El mejor ejemplo es la ciudad colonial, donde todo el mundo estaba en contra y hoy en día todo el mundo lo admira y lo aplaude. Pero ¿por qué tiene que ser un pedacito de la ciudad? Claro, y como algo para el turista o algo para el... ¿Por qué no puede ser esa nuestra ciudad donde todos vivamos? O sea, donde todo en cada pedazo. Y poco a poco, si uno hace... Hay un término que usaba el alcalde de Curitiba, que era acupuntura urbana. Jaime Lerner. Y era haciendo pequeñas actuaciones en pequeños sitios, una a una, pero pensadas en global. Y cuando tú terminabas todas esas pequeñas actuaciones, la suma de cada una de esas actuaciones es una transformación enorme al futuro del país, de todo el mundo. La gente no quiere sufrir el inmediato, porque tampoco tiene la visión de para dónde vamos. Claro, porque hay que tener una imagen clara de los beneficios que te va a dar tener ese, como tú le dijiste, ese trauma o ese espacio de tiempo en el que las cosas no están funcionando tal vez tan eficiente, pero que realmente trabajando en pos de algo mejor. Si bien dijo José, estamos hablando de todas las instituciones que están involucradas, pero la sociedad civil también tiene que estar involucrada, porque no es solamente lo que tiene visión gobierno, o sea, es que el que vive en ese entorno tiene que entender por qué le están cambiando su entorno y que verdaderamente eso va a funcionar para un bien colectivo, no para tu particular. Entonces, es una dinámica que involucra a todo el mundo. Hay un término que leí el otro día que se llama solidaridad reflexiva. Y es cuando uno es consciente de pertenecer a un sistema de intereses colectivos. O sea, cuando tú como individuo sabes que el bien colectivo te va a poner como individuo, a beneficiar como individuo. Y ahí como sociedad es que tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque somos una sociedad o en general muchas veces piensan, sí, eso está muy bonito, pero mientras no me afecta a mí. O sea, yo quiero que esto sea como Europa, pero a mí no me toca en mi calle porque mi calle y mi parqueo no me lo cambien, que yo quiero llegar a mi carro hasta el pie de mi casa. Pero después viaja y es el primero que usa el transporte colectivo, es el primero que usa. Y te dice, no, eso en Santo Domingo no se puede. Claro, pero ¿por qué? O el sector privado que tiene el negocio bien montado y le dice... A mí no me ponga la parada de autobús enfrente, porque eso me afecta. No me mete el metro debajo de mí porque mi seguridad y todas mis cosas. Cuando le conviene que la parada de bus esté enfrente de él porque le va a traer sus clientes. Correcto. Entonces es como esa doble moral que tenemos como sociedad, donde queremos que todo funcione, pero nadie deja que nada se haga. Y ahí es yo creo que de los grandes problemas que tenemos como sociedad, porque somos... dolientes, pero no queremos sufrir el pinchazo. No nos vemos como actores. No nos vemos como actores, o no trabajamos tampoco para el colectivo. Con esa misma idea de una visión más humana, Natalie, desde el Intran, ¿qué estrategias se plantean para mejorar la movilidad? Mira, yo te puedo contar que tal vez no todo el mundo lo sabe, pero sí que está como documentado y está disponible para el público, que es algo sumamente importante. Lo que hablábamos al principio de la pirámide de movilidad y que se habían realizado unas encuestas domiciliarias y que la ciudad, el Gran Santo Domingo, cuenta con un plan de movilidad urbana sostenible.
donde se detallan 60 acciones que dan los lineamientos de hacia dónde debe de cambiar. Y esas 60 acciones están enfocadas en los objetivos que todo lo que hemos hablado aquí de los temas de mallas peatonales, de mallas ciclistas, de implementación de transporte público, de que se enfoca básicamente en las metas de lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que al final lo que hace es que aumenta la calidad de vida de la gente, aumentar la cobertura del transporte público, que era una de las cosas que yo también te había mencionado y apuesto a eso, y lo que mencionaba José con el tema del metro, que debe de seguir creciendo, que al final es cobertura del sistema, que eso va a aportar en un aumento de esa cuota modal que hablábamos anteriormente, que ese 36% de transporte público pueda crecer, porque tú vas a tener una mejor cobertura. Y esos son como los grandes lineamientos que se tiene de ese plan. Pero la verdad es que el Intran ha seguido trabajando porque se han seguido realizando estudios más profundizados, porque el PEMUS te da como esa visión estratégica, pero ya se han trabajado, que se pueden buscar en la página también, lo vuelvo y lo menciono, el diseño del sistema integrado del transporte público del Gran Santo Domingo. Eso está disponible en la página y ya se tienen como esos corredores que deben de implementarse, en qué fase se van a implementar, cuáles son los cambios que se deben de generar en la ciudad para eso. Cuando hablaba del tema de la integración tarifaria, ya hay un modelo de integración tarifaria diseñado, está disponible también en la página, ese estudio ya se realizó. Hoy por hoy se están trabajando otros estudios que van en lineamiento no solamente de Santo Domingo, sino también de Santiago, que son ciudades que están teniendo un gran cambio de movilidad, claro, porque hay implementaciones muy fuertes, exacto, del transporte público, que es lo que se está construyendo ahora por allá. Y hay muchos estudios, están todos disponibles en la página del Intran, en la pestaña de movilidad sostenible, que de verdad te dan esa visión de hacia dónde deben ir. Y creo que esto forma parte como de esa globalidad para poder integrar a los demás actores. Bueno, Michelle, yo creo que vamos a tener que volver a invitar a José y a Natalie, porque estos son temas que no tienen final. Pero vamos a pasar a algunas preguntas rápidas que tenemos para ustedes para ir cerrando el episodio por hoy. Una palabra, José, que describa a la ciudad de Santo Domingo. Caos. ¿Y tú, Natalie? Yo diría que congestión. ¿Y un color, José? Amarillo. Interesante. Muy interesante, ¿por qué? Por el sol, el resplandor del sol. Siempre hay qué bonito. Siempre hay mucho luminosidad. Qué mucha luz. positivo. Mucha luz. Sí. Yo diría que gris. Ya. Es una ciudad muy, muy dura, muy pensar en el carro, muy difícil. De distancia larga, porque al final José lo voy a hacer un poco rápido, pero José estaba diciendo ahorita el tema de Ciudad Juan Bosch, pero me quedé con la gana de decir, claro, tú dices, bueno, tuvo mal pensado de aquel lado, pero lo que pasa es que lo que tenemos que cambiar es que cada provincia tenga sus propios desarrollos, claro, para que no venga todo el de Santo Domingo a trabajar en el distrito. Que tengan trabajo en Santo Domingo. Sí, la descentralidad. Que tengan trabajo en el norte, que puedan movilizarse en sus provincias y que no tengan todas las instituciones públicas centralizadas en el Distrito Nacional. Claro. Claro. Y si tuviéramos que pensar en una intervención que fuera la más urgente en Santo Domingo, si te dan una varita mágica. Una varita mágica y te dicen, José, tú tienes la oportunidad de hacer una intervención en Santo Domingo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el presupuesto? No. la más presupuesto. Pide que llegó Santa Cruz. Arreglaría todo el espacio público, o sea, todas las aceras, y dimensionaría las vías acorde a con el transporte colectivo que conlleva. O sea, quizás arranca por una parte primero. Sí, exacto, y por fase, y avanzando, pero yo siempre he dicho que el presupuesto está, lo que está mal ubicado, el gasto. O sea, yo prefiero 1000 veces hacer cosas pequeñas, bien hechas, que hacer muchas con mucho mal hecho.
Un poco como lo que decías ahorita de de las acuicultura. aceras. Sí. Ujú. ¿Y tú, Yo Natalie? creo que seríamos un buen equipo, porque si tú me dices a mí, yo me enfocaría plenamente en el transporte público. O sea, yo Irían de la mano. hiciera que la ley 6317, que lo que pasó en la Churchill, que lo que pasó en la Lincoln, en la Núñez y en la Charles de Gaulle, que son los 3 únicos corredores que ahora mismo existen, que se sacaron los carritos de concho y se pusieron autobuses. Ujú. La gente no se queda, chofer, déjeme aquí. No, la gente se queda en una parada establecida. Y ese cambio, y que del día de mañana, por lo menos con esos autobuses implementados, tú dices, y Claro. con el trabajo que va a haber hecho José, tú dices, ok, ven, carriles exclusivos para el transporte público. Y Sí, ya. ya, o sea, y tú vas a decidir, yo me muevo más rápido en transporte público que en mi carro. Ujú, ujú. Mira, y bueno, tal vez un poco en la misma vena, pero ¿cuál sería esa intervención catalizadora de grandes cambios? Tiene que hacerse una intervención que demuestre que ese cambio. O sea, porque una vez la gente lo vea, lo va a pedir. Porque es que es esa necesidad de verlo hecho. Todo el mundo, pero hay que quitar la curita. Porque hasta que no se haga y no se vea, nadie se va a dar cuenta lo beneficioso que es. O sea, y todo el mundo va a seguir con sus estigmas. Poníamos, de hecho, fuera del aire el metro, que todo el mundo lo criticó, pero el metro funciona muy bien y es respetado, es utilizado, es una herramienta de transporte masivo que ha dado sus resultados. Sea quien sea que lo haya hecho, ha dado buenos resultados y tiene que continuarse expandiendo y seguir con la misma gobernanza que tendrá interna, que no sé cómo funciona, pero funciona muy bien, le está dando prioridad a esos transeúntes. El tema que tenga que mejorarse como a nivel de concepto, digamos, ya urbano, de cómo se están haciendo las siguientes fases, que no deberían de ser aéreas, porque eso estamos, volviendo a lo que dije anteriormente, afectando a futuro el Santo Domingo de ahora, y vamos a tener que luego ver qué pasa en ese entorno, que se va a rabalizar, porque se va a rabalizar y eso no nos lo despinta a nadie. Entonces tal vez ese norte es lo que tenemos que ir pensando, pero se necesita estrategia, se necesita pensar en cuál ciudad queremos, qué ciudad queremos construir o qué país queremos construir, ni siquiera ciudad. Yo veo que tienen un enfoque, en general nuestro país vive con un enfoque muy enfocado hacia el turismo y al turista, y tiene un plan estratégico para el turismo que como que va muy alineado y es permanente. Sin embargo, no se ve en nosotros, en los dominicanos. O sea, ¿por qué no tenemos ese plan estratégico permanente de continuidad para nosotros mismos? ¿Por qué no se lo exigimos a los gobernantes que tengan un plan? ¿Y cuál sería la intervención catalizadora de grandes cambios? Yo creo que para mí, yo sigo en la línea del transporte público y hay 2 cosas, sí, es que hay 2 cosas sumamente importantes y tal vez hay una que yo te dijera que va a impulsar a lo que te dije anteriormente de seguir implementando los corredores, y es la interoperabilidad entre todo el transporte, todos los sistemas que tú tienes. O sea, que tú verdaderamente tengas una tarjeta única en la cual tú te montas en tu autobús, tú te montas en tu metro, tú te montas en tu teleférico, y que el usuario se desligue de entender que esto funciona para aquello. No, o sea, Sí, una tú puedas comodidad. y claro, no, de uso. cuando hablo de integración, hablo de que también tú, con esa integración, tú puedes inclusive tener cuotas especiales para la gente de lo envejeciente, para los estudiantes, que de verdad tú tengas bono para todas esas personas y se puedan movilizar de manera sumamente simple y sencilla sin que nadie se lo explique. O sea, eso, que ya después tú comienzas a hacer todas las implementaciones de los corredores, pero ya tú tienes un paso ganado. Para mí eso es algo que le hace mucha falta al país. Miren, muchísimas gracias, José y Natalie. Para nosotros de verdad que es un episodio sumamente importante. Entendemos que estos temas de espacio público y de movilidad
son trascendentales en la calidad de vida de los capitaleños, digamos, de cualquier lugar, pero digamos en el caso de Santo Domingo, que como ustedes muy bien han dicho, es uno de los problemas más importantes, y donde quiera que uno llega, ese es el tema. El tema de la visión, me quedo con esa idea que planteaba José, de una ciudad más humana, donde podamos tener una mejor calidad de vida, me da la esperanza. Ujú. Sí, yo también quisiera resaltar el tema de cómo los diseñadores podemos influir en la creación de esa visión y en cómo me gustó mucho lo que dijiste y, por ejemplo, en otros sitios se usan mucho los planes, los pilotos, los proyectos pilotos, para ir dándole a la ciudadanía esa experiencia, para que realmente puedan entender de qué se trata. Bueno, pues los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Pues agradecer de nuevo a los invitados e invitarles a todos a que nos den sus comentarios, sus inquietudes. Sabemos que este capítulo va a tener muchas inquietudes, así que visiten nuestras redes y nuestra página web.